48 horas, 2 días, hasta 3 días. Pero no es como las anteriores bacterias que hemos visto en Bacterio 1, que es Staphylo, que es Strepto, que demás. No es que se desarrollen al día siguiente. Tenemos que darle un poquito más de tiempo para que desarrolle de manera correcta sus colonias. Ya, entonces estamos viendo los tres requisitos. Uno, que necesitan factores específicos, ¿no? Nutrientes específicos, en este caso factor 5 y factor 10. Otro, que le tenemos que dar el ambiente, que el ambiente es microaerófilo. Otro, que le tenemos que dar un poquito más de tiempo, de 2 hasta 3 días, para que desarrollen correctamente sus colonias. Ahora, cuando yo quiera investigar y permitir el desarrollo y aislamiento de Haemophilus, obviamente los medios en el cual yo tengo que utilizar para aislarlos tienen que ser el agar sangre y el agar chocolate, ¿ya? El agar sangre para algunas especies y el agar chocolate para todas las especies del Haemophilus. ¿Por qué? Acá ya hay que pensar un por qué, y es una pregunta de razonamiento quizás en su examen, ¿no? El agar sangre, ¿qué es lo que contiene? Sangre. Obviamente, agar sangre, le hemos agregado sangre. Le hemos agregado sangre con eritrocitos intactos, lo que significa que en el agar sangre yo solamente voy a tener disponible al factor 10, porque acuérdense que el factor 5 está dentro del eritrocito y en el agar sangre los eritrocitos están intactos. Entonces yo con el agar sangre solamente le puedo proporcionar el factor 10 a esta hemófilo, no el factor 5, ¿ya? Y en cambio el agar chocolate, este agar chocolate le proporciona los dos factores, tanto el factor 10 como el factor 5. ¿Por qué? Porque el agar chocolate no es más que el agar sangre al cual lo hemos sometido a calentamiento. Y si ustedes someten al calentamiento cualquier sangre, los eritrocitos se destruyen. Y al destruirse el eritrocito, ¿qué sucede? Se libera el factor 5 que es el NAT. Entonces, eso es lo importante. El agar chocolate va a contener los dos factores que necesitan los hemófilos para poder desarrollarse. El agar sangre solamente va a contener el factor 10 porque el factor 5 está dentro de sus eritrocitos que están intactos, entonces no están disponibles. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo tampoco, no interesa mucho el procedimiento. Aquí está la tinción de Gram. Si nosotros observamos en la tinción de Gram, nos vamos a dar cuenta de que son bacilos pequeñitos. La teoría nos dice que son cocobacilos Gram negativos. Ya son unos bacilitos bien pequeñitos redondeados. Por eso se le dice cocobacilo. Ahora, para que yo pueda identificar a estas especies, yo puedo tener una prueba de tamizaje, es decir, para investigar si se tratase de un Haemophilus influenzae o no. Está con ¿ya? Yo tengo esta prueba de satelitismo. ¿Qué es lo que se realiza? Lo primero que yo voy a realizar es puras estrías zigzag, 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 hasta el fondo, hasta el final, de mi cepa del cual yo sospecho que es Haemophilus influenzae. Ya, yo veo que me creció algo, me agarra el chocolate, entonces yo voy a agarrar esa colonia y voy a hacer puro zigzag en el medio de agarrar sangre, puro zigzag, zigzag. ¿Ok? Posteriormente voy a agarrar una cepa de Staphylococcus aureus y voy a hacer una estría vertical, recto. Mis estrías son zigzag y la estría de Staphylococcus aureus tiene que ser recta. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer en el agar sangre. Lo dejo incubar en microaerofilia y recién voy a poder observar el resultado. Que si se trata de la Haemophilus influenzae, yo voy a poder observar el fenómeno de satelitismo, que es esto lo que estoy observando. Acá está la estría de Staphylococcus aureus
y veo que alrededor de Staphylococcus aureus están estos puntitos bien pequeñitos como gotitas de rocío, que es el Haemophilus influenzae. ¿Ya? Este es el fenómeno de satelitismo que yo puedo llegar a observar alrededor de la estría del Staphylococcus aureus. Vean, acá está, se ve un poquito mejor. Aquí está la estría de Staphylococcus aureus y alrededor están los puntitos, 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 puntitos. ¿Quién me puede decir por qué se va a producir este fenómeno de satelitismo? Es un poquito de razonamiento. ¿Quién más o menos se puede dar idea de por qué las colonias de Haemophilus influenzae se van a desarrollar alrededor de las colonias del Staphylococcus aureus? ¿Quién más o menos sabe? Porque el estafilococcus es hemolítico, entonces ahí se liberan los factores X y el B, diré. Entonces el hemófilos va a crecer, digamos, por lo que hay eritrocitos lisados. Perfecto. Porque acuérdense que el Staphylococcus aureus es beta hemolítico. Como es beta hemolítico, ¿qué significa? Que produce una lisis total de los eritrocitos alrededor de las colonias. Entonces, si el medio agar sangre, como tiene sangre, ya tiene el factor 10, que es la hemina, y el hemófilo solamente le faltaría el factor 5. ¿De dónde lo va a conseguir el factor 5? De la zona donde está con lisis, ¿no ves? De Staphylococcus aureus. Entonces, en esa zona es donde yo voy a poder encontrar los dos factores. El factor 10 que tiene la sangre y el factor 5 que tenían los eritrocitos. Te digo tenían porque ya se han lisado y ese factor 5 se liberó al medio. Ya, entonces por eso se produce este fenómeno de satelitismo. ¿Cómo son las colonias del Haemophilus influenzae o de los Haemophilus en general? Son colonias bien pequeñitas, ¿ya? Translúcidas, a veces pueden ser medio grisáceas, pero son generalmente translúcidas, como gotitas de rocío, bien pequeñitas. Ya, esas son colonias de Haemophilus. Ahora, la prueba de identificación que nosotros tenemos en el laboratorio es esta prueba de acá, la prueba de requerimiento de factores, donde yo justamente voy a determinar qué factor es el que necesita esta hemófilo. Y de acuerdo a eso, junto a otras quizás pruebas complementarias, voy a poder decir de que se trata de un hemófilo influenzae, o si será de un Deucrelli, o un amolítico, ya entre otros. Que esta es la tabla, esta tabla apréndansela. Sí o sí puede llegar a preguntar esta tablita. Generalmente no le va a preguntar de todo. Le van a preguntar de la Haemophilus influenzae. Abajito le pueden colocar el Parainfluenzae. Después le pueden colocar el Haemolyticus. Luego el Parahemolyticus. Y por último el Deucrelli. Estos son los principales que les puede llegar a preguntar en su examen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Primero, los factores. Es la primera prueba para diferenciar la especie, ¿ya? Los factores. Influenzae necesita los dos factores, tanto el factor 10 como el factor 5. Y este Haemophilus influenzae es quien sí o sí necesita de microaerofilia, dióxido de carbono para poder desarrollarse, ¿ok? Y no produce hemólisis. Perfecto. Con esto es suficiente. Quizás le puede llegar a preguntar también la catalasa, pero no creo. ¿Ya? Factores, microfilia y hemólisis. A hemolíticos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de hemolíticos? Vemos que también puede ocupar los dos factores, pero en este caso ya no es necesario que tenga microfilia y presenta hemólisis. ¿Ya? Ducrelli. Ducrelli solamente necesita para poder desarrollarse el factor 10. O sea que tranquilamente puede desarrollarse en agar sangre. Igual se va a desarrollar en agar chocolate. Mejor si es más nutritivo. Pero Ducrelli aquí nos está diciendo de que se va a poder desarrollar en agar sangre. ¿Ya? Sin microfilia y no presenta hemólisis. En el caso del parainfluenzae, vemos que solamente necesitan el factor 5
puede llegar a necesitar microfilia y no produce hemólisis. Para hemolíticus solamente ocupa el factor 5, no necesita microfilia y produce hemólisis. Entonces, estas son las principales especies que sí o sí deben aprenderse. Ya, anótensela. Bueno, aquí está la prueba de la catalasa, que no se la digo porque imagino que ya todos se la saben, la prueba de la catalasa. Enfrentamos a la bacteria con peróxido de hidrógeno y se ve el desdoblamiento del peróxido en agua en oxígeno. Las burbujas que se forman es justamente ese oxígeno que se está liberando y eso es una reacción positiva. También realizamos la fermentación de azúcares para ver qué tipo de azúcar es el que fermenta. Generalmente ocupamos el medio TSI, ¿ya? Para ver azúcar, lo que es la glucosa o lo que es la lactosa. Podríamos ocupar también los azúcares de CTA, de Neisseria. Acá igual yo puedo medir los otros azúcares. Si es que yo no quiero medir solamente glucosa y lactosa, puedo ocupar el CTA para medir sacarosa, manosa, entre otros. ¿Ok? ¿Alguna consulta de hemófilo? ¿Cuál es el género, cuál es el hemófilo influenzae más patógeno? Porque la doctora explicó que había varios tipos de especies o Exactamente, es diferentes el tipos de... serotipo B. Ya el serotipo B Ah, es el que presenta la cápsula y es el patógeno que puede llegar a producir neumonías, meningitis, otitis, entre otros. Principalmente la meningitis en los recién nacidos. ¿Ya? Ese es el serotipo B. Y ya pues antigua. Bueno, va a ir cargando. Nos vamos a pasar un poquito a la ganderela. ¿Ya? Que en esta práctica, principalmente el objetivo de esta práctica es que ustedes puedan diferenciar a la ganderela de los lactobacillus. Ambos son microbiota o flora de la cavidad vaginal, ¿ya? Pero uno es patógeno y otro es normal. Entonces, vamos a ir viendo las características. La Gardnerella vaginalis es un bacilo, es un cocobacilo pequeñito, pleomórfico, porque puede cambiar quizás de forma. A veces lo podemos ver como unos coquitos pequeños, otras veces lo podemos ver como unos bacilitos pequeños. Y son gran variables. O sea, de que no puedo yo aquí definir si será un gran positivo o será un gran negativo. Ya yo puedo, generalmente lo vamos a observar como gran positivos, pero podría llegar a observarlo como gran negativos también. Ya, son gran variables. Forman parte de la microbiota vaginal, pero en cantidades muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque en el momento en que esta bacteria se empieza a desarrollar, empieza a aumentar en cantidad, ya produce lo que es la vaginosis bacteriana, que es una de las principales patologías por desequilibrio de la microbiota. ¿Ok? Eso. Y la vaginosis bacteriana prácticamente se caracteriza porque produce una secreción blanca grisácea con olor a pescado y produce bastante prurito, picazón. Y el pH de la cavidad vaginal va a estar por encima del pH ácido que se necesita. Puede estar por encima de 5, hasta puede estar neutro, ¿no? Que eso es totalmente patológico. En cambio, los lactobacilos son bacilos gram positivos, son bacilos grandes de un color azul violeta. Y estos lactobacilos son los buenos, porque estos lactobacilos son los encargados de mantener un pH ácido en la cavidad vaginal. Gracias a estos lactobacilos que producen el ácido láctico es que se mantiene el pH ácido en la cavidad vaginal, ¿ya? Y gracias a este pH ácido en la cavidad vaginal es que los otros microorganismos no se pueden desarrollar. Por eso es tan importante la presencia de los lactobacillus como microbiota.
de la mucosa vaginal, ¿ya? Porque mantienen el pH ácido. Los lactobacillus, otro nombre que reciben son los bacilos de Dodder-Lane, por si acaso, ¿ya? Ahora, se ha descrito en la literatura de que la gran proliferación también de estos lactobacillus podía producir una patología que se conoce como lactobacilosis, pero son casos muy extremos, ¿ya? Solamente se va a dar cuando la persona tenga mucha cantidad de lactobacilos, que eso obviamente no es normal. Muy bien, ustedes en el laboratorio tienen estas pruebas para poder identificar a la ganderela, ¿ya? Van a tener un examen directo y una tinción de Gram y pueden tener el test de aminas. De estas pruebas, la principal sí o sí para identificar ganderela es esta prueba de la identificación de células guía. Si ustedes ven célula guía, la formación de células guía es específico de una vaginosis bacteriana por ganderela y otros microorganismos asociados, ¿ya? No tanto el test de amina. El test de amina igual, claro, nos ayuda, pero principalmente con que ustedes vean células clave o células guía, ahí está, es una vaginosis bacteriana. Bueno, la toma de muestra, ¿no? Pasamos. Aquí está el examen directo. La muestra obviamente es secreción vaginal y ustedes van a agarrar la muestra en deporte y cubre, lo observan y lo que van a llegar a buscar son a las células epiteliales. Las células epiteliales tienen que estar así. Vean, tienen que estar bonitas, grandecitas, sin estar rodeadas de basura o de otras bacterias. Se le tiene que poder ver el núcleo y el citoplasma claro. Estas son células epiteliales normales. ¿Ya? E incluso vean estos bacilitos, estos son los lactobacilos, posibles lactobacilos. ¿Ya? En cambio, una célula guía es cuando a esta célula epitelial, que en este caso está normal, yo lo voy a observar lleno, repleto de bacterias en su superficie. Están tachonadas, unidas a la célula epitelial. Aquí se ve claringo, tres células guía, ¿ya? Rellena y tachonadas de bacterias en su superficie. Lo mismo vamos a poder observar en la tinción de Gram, solamente que con color y más bonito, ¿no? Aquí vemos una célula normal, hermosa, grande, su citoplasma, su núcleo, y estamos viendo la presencia de bacilos gram positivos que corresponden a los lactobacilos. Entonces esto es totalmente normal, ¿ya? Aquí al lado izquierdo estamos viendo otra célula epitelial, pero que en este caso está repleto de bacterias en su superficie. Y vean que algunos están gram positivos y hay otros que están gram negativos. Eso es porque la Candidela vaginalis es gran variable. Algunos se pueden teñir de positivo y otros de negativo, ¿ya? Lo importante es saber reconocer esta estructura, esta célula repleta de bacterias en su superficie. Ya, esos son células guías o células clave. Acá tenemos más imágenes, acá hay una célula grande, bonita. Y aquí ya hay muchos lactobacillos ya para mi gusto. Ya por aquí podríamos llegar a encontrar una lactobacillosis, ¿ya? Aquí vemos la célula, que acá hay una repleta de bacterias y aquí vemos más, ¿no? Aquí vemos hartas células guía, células clave. ¿Quién me está rayando la pantalla? Ya. Seguimos con el test de amina, que el test de amina lo que se hace prácticamente es colocar un poco de la secreción vaginal, del sedimento de la secreción, con una gota de hidróxido de potasio al 10%. No se olviden esto. Hidróxido de potasio al 10%, 10%. Creo que he visto alguna pregunta de laboratorio que decía qué reactivo se utiliza para realizar el test de amina. Entonces la respuesta es hidróxido de potasio al 10%, no al 20, no al 30, ya o no al 40, es al 10%. Ahora, esta prueba se puede hacer en portaobjeto y se puede hacer en tubo. En cualquiera de los dos casos, lo que se hace es enfrentar la muestra, que es el sedimento de la secreción vaginal, se lo enfrenta con hidróxido de potasio al 10%. Lo que se hace es, después de enfrentarlos, de mezclarlos, es
percibir un olor a pescado. Ese olor a pescado es por las aminas que se están desprendiendo. Ya, gracias a eso es que podemos llegar a percibir ese olor a pescado. Muy bien, aquí tenemos resultados. Por ejemplo, para la ganderela, lo que vamos a llegar a observar son células claves o células guías, tanto en el examen directo como en la tinción de Gram. Y si yo realizo el test de amina, voy a tener una reacción positiva de desprendimiento de aminas que yo lo percibo como olor a pescado. ¿Ya? Para la ganderela, pues totalmente lo contrario. Células normales, tanto en el examen directo como en la tinción de Gram, y voy a poder observar estos bacilos, ¿no? Estos bacilitos en los dos lugares. Y en el caso de la tinción de Gram, van a estar de un color azul violeta, o sea, bacilos Gram positivo. Y el test de amina, obviamente, me va a salir negativo. Listo. ¿Alguna consulta de este tema? Nos pasamos al Helicobacter rápidamente, que ya lo que es Helicobacter, lo que es anaerobio, ya es algo más de pasada, ¿ya? Bueno, en el caso del Helicobacter, a ver, aquí están las principales cuatro especies de lo que es para el género Helicobacter. La más frecuente y patológica siempre va a ser el Helicobacter pylori, pero no es la única. Tenemos el Westmaedi, Sinaedi y el Fenneliae, ¿ya? Pero el principal es el pylori. Ahora, estos son bacterias gram negativas, pero no son ni cocos ni son bacilos, son espirilos. Ya son como un tipo una escalera en espiral que tienen flagelo. Ahora, esta bacteria lo que hace es adherirse a la mucosa del estómago o puede adherirse también a todo lo que es de cualquier parte del tracto gastrointestinal, ¿ya? Cualquier parte del intestino. Lo que se hace es adherirse a la mucosa por una adhesina y posteriormente añadido a la mucosa, si está en el estómago, empieza a producir la enzima claro, empieza a producir la enzima ureasa, que lo que hace es empezar a alcalinizar el entorno donde está para que pueda desarrollarse, ¿ya? Aquí vámonos a lo importante. Lo importante aquí es el diagnóstico. Vamos a tener pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Una prueba no invasiva es el test del aliento, donde lo que se hace es que el paciente consuma urea que está marcada reactivamente con esta partícula, carbono 13 o carbono 14, y posteriormente con un equipo se lee, ¿ya? Se tiene que leer cuánta cantidad de este carbono 13 o 14 se está liberando, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la urea marcada llega hasta el estómago y está presente el helicobacter no se olviden que va a producir la ureasa y va a destruir, va a desdoblar esta urea y producto de eso es que se liberan estos carbonos. ¿Ya? Y yo por el aliento puedo percibir y detectar la presencia de este carbono 13 o 14 que estaba marcado. ¿Ya? Esta es la prueba del aliento. Otra prueba que no es invasiva son las pruebas serológicas. Yo puedo hacer el test de Helicobacter pylori tanto en heces como también en pruebas rápidas o un test de ELISA. ¿Ya? Tengo dos pruebas serológicas. Uno para detectar anticuerpos por método serológico, una prueba rápida, test de ELISA, y el otro para detectar antígenos de pylori, pero en muestras de S. ¿Ya? Esos dos. Y podemos tener también una prueba invasiva, que es cuando se introduce un endoscopio para visualizar la mucosa del estómago y observar si es que se pudo haber producido una úlcera, ya una úlcera gástrica, que posteriormente esa úlcera gástrica se puede llegar a producir o convertirse en un proceso neoplásico, un cáncer. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que se realiza?
Aquí está. ¿Qué es lo que se realiza en este caso, en esta prueba? Lo que se hace es que ustedes van a tener este frasquito con un buffer. En este frasquito hay una tapita que se desprende y tiene como un aplicador larguito. Yo con este aplicador voy a pinchar 5 zonas diferentes de la muestra y luego lo voy a mezclar con la solución que está en el frasquito. Posteriormente voy a agarrar y voy a desprender la tapita que está en el pico. Vean que hay una tapita, se la he sacado y deja libre el gotero, ya el pico del gotero. Y lo que hago luego es agregar, dependiendo del prospecto, algunos prospectos serán T, otros prospectos serán 5 gotas de mi suspensión y dejo correr la prueba. Tengo que esperar que me va a salir si positivo o negativo durante 10 o 15 minutos. Positivo es cuando veamos 2 líneas, ¿no? Y negativo es cuando veamos una línea. No inválido es cuando no marque el control. Si no marca mi línea de control, esta prueba no sirve. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento está acá, ¿ya? Lo que sucede es que como esta es una prueba inmunocromatográfica y yo estoy ocupando el test de antígeno en S de pylori, yo quiero buscar antígenos. No se olviden eso. En esta prueba de test de antígeno que se utiliza la muestra de heces, yo busco antígenos, lo que significa que mi fase estacionaria, o sea, el papel, ¿ya? El papel tiene que estar recubierto con anticuerpos, porque ustedes saben que un anticuerpo va a reaccionar con un antígeno específico, ¿no ve? Entonces, si yo quiero buscar antígenos de pylori, yo en mi fase estacionaria voy a tener que tener anticuerpos para ese antígeno, ¿ok? Entonces, si es que hay anticuerpos contra ese antígeno, se va a unir, el antígeno se une a mi anticuerpo. Y posteriormente viene una partícula, un conjugado, que es un anticuerpo marcado con oro coloidal, y se une de nuevo al antígeno y se forma un sándwich entre el conjugado, el antígeno y el anticuerpo en la fase estacionaria. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Si se forma este sándwich, entonces se forma la línea que nosotros vamos a observar. Ahí recién yo puedo observar la línea, si se forma el sándwich. ¿Ya? Y el control, en el caso del control, el mismo conjugado va a reaccionar con un autoanticuerpo, que sí o sí tiene que reaccionar el conjugado con este autoanticuerpo, ya para que marque. Entonces, ese es el fundamento. No es más que yo ocupo una placa estacionaria marcada con anticuerpos específicos para un antígeno de Helicobacter pylori. Hay reacción, se une a esa fase estacionaria y luego viene el oro coloidal y se une de nuevo al antígeno y se forma este sándwich entre conjugado, antígeno y un anticuerpo específico en la zona estacionaria. ¿Ya? Ese sería el fundamento. Se va a acabar, ya voy a terminar la reunión, vuelven a entrar después de 10 minutos al mismo link, terminamos de avanzar disbacteriosis y voy a empezar a avanzar un poco de teoría de lo que son las bacterias de crecimiento difícil y posteriormente vamos a terminar viendo las presentaciones de la doctora Chalú porque no tengo material de los otros temas, familia de los treponemas, de los Clostridium y demás, me falta material. Pero de acuerdo a esas diapositivas, yo les voy a ir explicando qué es lo más importante que tienen que anotarse. ¿Ya? Entonces, lo voy a acabar, voy a terminar la reunión y vuelven a ingresar al mismo link. Si antes de hablar de los bacillus, tenemos que primero clasificar a los famosos bacilos gram positivos formadores de esporas. ¿Ya? Dentro de este grupo de bacterias, los bacilos gram positivos formadores de esporas, podemos tener y tenemos que casi todos estos forman parte del ambiente, son saprófitos del medio ambiente. Ya. Bueno, y
Algunos de estos son aerobios y otros son anaerobios. Ya, entonces es importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque dentro de estos bacilos gram positivos que forman esporas y que son aerobios, es donde vamos a encontrar justamente el género Bacillus. Ya aquí lo vamos a encontrar dentro de los aerobios. En cambio, si nos vamos a los anaerobios, aquí vamos a encontrar a todos los Clostridiums, ya que son anaerobios. Ahora, de este género Bacillus, es importante también describir de que solamente tenemos dos bacillus que son patógenos. Uno el Bacillus anthracis y otro el Bacillus cereus. Ya el Bacillus anthracis que puede producir los famosos carbuncos, ya el carbunco pulmonar, cutáneo, entre otros. Y el Bacillus cereus que produce generalmente infecciones gastrointestinales, ¿ya? Vómito y diarrea. Ahora, dentro de los que no son patógenos, vamos a tener al Bacillus subtilis, que este Bacillus subtilis, la importancia que tiene prácticamente es de que es el principal contaminante de los medios de cultivo. Ya cuando ustedes hagan quizás algún medio y no tomen en cuenta las consideraciones adecuadas de siembra, puede ser que se contamine con esta bacteria que es el Bacillus subtilis. ¿Ya? Entonces, eso primerito. Bueno, aquí un poquito quizás de teoría. Bacillus anthracis es la principal bacteria que se lo puede llegar a ocupar como arma biológica. De manera natural nunca va a existir una suspensión en aerosol de esta bacteria, pero por mano de mano humana, pues se puede llegar a realizarlo y ser un arma biológica, ¿no? Este es un bacilo gram positivo que es inmóvil y no es hemolítico. El Bacillus anthracis, importante, no es hemolítico, o sea que en el agar sangre no vamos a ver hemólisis. Puede presentar cápsula y presenta toxina. En este caso vamos a tener tres diferentes toxinas que se pueden unir. Ya vamos a tener un antígeno protector, vamos a tener un factor de edema y a un factor letal. Si se une el antígeno protector con el factor edema, entonces se produce la toxina del edema. Y si se une el antígeno protector con el factor letal, entonces se produce la toxina tal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué puede llegar a producir este Bacillus anthracis? Pues el carbunco, el anthrax, ¿ya? El famoso carbunco. Si es en la piel, se produce el carbunco cutáneo. Si es en la cavidad oral o en el tracto gastrointestinal, es el carbunco intestinal o faríngeo, dependiendo de dónde se dé, ¿no? Y si es que llega hasta el pulmón, es el carbunco pulmonar. Que este de aquí es el que es muy difícil encontrar de manera natural, porque en la naturaleza no existe, no se forman aerosoles que lleguen directamente al pulmón. Ya, eso solamente lo vamos a encontrar cuando se lo utilice como arma biológica. Bacillus cereus, en cambio, es un agente productor de gastroenteritis, produce vómitos y diarrea gracias a toxinas, ¿ya? Tiene enterotoxina y tiene toxina citolítica y la toxina emética, que es la que produce los vómitos, ¿ya? Gracias a su toxina, pues va a empezar puede llegar a producir vómitos y diarrea. Bueno, esto es lo de menos, esto es lo importante, ¿ya? Esto es lo importante. Bacillus anthracis y también el Bacillus cereus, este, vean acá, produce este tipo de colonias acá que son grandes, ¿ya? Redondeadas o a veces pueden ser medio rugosas como una medusita. Y lo importante es que Bacillus anthracis puede llegar a producir un vidrio esmerilado en su superficie y no produce hemólisis. Ya eso yo lo he visto en algunos modelos que llegan a preguntar cómo son las colonias de Bacillus anthracis y cómo son las de Subtilis. Quienes producen hemólisis y no producen ese virus esmerilado son las colonias de Bacillus subtilis. Ya, Bacillus subtilis forma igual
colonias grandes grisáceas sin el esmerilado y produce beta hemólisis. ¿Ya? Es importante. Aquí vean, acá está la tinción de Gram, son bacilos gram positivos que estos redonditos que están en su interior es la espora que se puede formar. La espora puede ser, generalmente los bacillus estos son centrales, ¿ya? Pero hay otros géneros que pueden tener una espora terminal o subterminal. Yo para poder identificar a esta bacteria, generalmente tengo una prueba. Esta prueba de agar gelosa me identifica a lo que es el Bacillus subtilis, ya, perdón, al Bacillus anthracis. Yo lo que tengo que hacer es tomar una colonia y voy a pinchar. Ya voy a pinchar en el medio de cultivo y al día siguiente tengo que observar el desarrollo de la bacteria en forma de paraguas, tal cual como lo estamos viendo acá. Aquí está el picado que es realizado y posteriormente veo si se está desarrollando esta forma como de paraguas, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a ver. Voy a ver que para Bacillus anthracis, esta prueba es la que me va a dar positiva, ¿ya? La prueba angelosa me va a dar lo que es la forma de paraguas. ¿Listo? Bueno, esto no es tan importante. Que los anaerobios, bueno, los anaerobios, ustedes saben que las bacterias anaeróbicas son simplemente bacterias que se tienen que desarrollar siempre en esta jarra anaerobiosis. Ya no pueden desarrollarse en otro ambiente. Tenemos que darle a nosotros el ambiente anaeróbico. Y para eso, dentro de esta jarra de anaerobio, hay unos sachets, un gas pad que cuando se abre, absorbe todo el oxígeno que está en el ambiente y libera dióxido de carbono. Ya, entonces cuando tenga que utilizar y cultivar anaerobios, tengo que tener mi jarra de anaerobio, coloco todos los medios lo más rápido posible, porque si están en presencia de anaerobios se mueren. ¿Ya? Los coloco muy rápido, abro el gas pack para que se consuma todo el oxígeno y cierro muy bien y lo llevo a incubar. Nos vamos a dibacteriosis, que en este caso disbacteriosis simplemente bueno, es el desequilibrio de la microbiota. Prácticamente en todo este tracto gastrointestinal observamos que las bacterias van a ir en aumento, ¿ya? Vemos que tenemos una concentración de 10 a la 2 a 10 a la 3 en el estómago, va aumentando de 10 a la 4 a 10 a la 7 en el duodeno, el yeyunio y demás, va a ir aumentando. La cuestión es que en el colon vamos a encontrar la mayor cantidad de microbiota y en todo el tracto gastrointestinal vamos a ver un poco de microbiota y principalmente en la parte final, lo que es el intestino grueso, ahí es donde encontramos más microbiota. Lo importante es ver y saber diferenciar qué es dibacteriosis y qué es diarrea. Diarrea no es más que el aumento del volumen y de la frecuencia en el cual uno hace sus deposiciones. ¿Ya? Eso es diarrea. Yo voy y hago mucho volumen de ese, entonces, y es líquida, entonces estoy con diarrea. O si voy a cada rato, también lo mismo. En cambio, disbacteriosis es una patología que se da cuando nosotros no tenemos esta microbiota, el equilibrio de esta microbiota, de todos estos microorganismos. Entonces, gracias a que no existe este equilibrio, se pueden dar episodios de diarrea, pero no es porque yo estoy con una infección, es porque tengo un desequilibrio en la microbiota intestinal y por eso es que me están dando estos episodios de diarrea, ¿ya? Eso es disbacteriosis. Entonces, estos son los tipos de disbacteriosis. Cuando ustedes evalúen una muestra de heces, tienen que sí o sí ver en la tinción de Gram si existe algún tipo de disbacteriosis.
porque ustedes saben que lo normal es que observen en la muestra de S más cantidad de bacilos gram negativos. Eso es lo normal. Si ustedes ven aproximadamente el 50% de bacilos gram negativos, eso es normal, ya en la muestra de S. Posteriormente pueden ver quizás un poco menos de bacilos gram positivos y mucho menos los cocos gram positivos y en muy pequeña cantidad algunas levaduras, ¿ya? Eso. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de desbacteriosis? Cuando esos otros microorganismos se encuentren en más cantidad que los bacilos gram negativos. Yo puedo tener que las levaduras sean las que estén elevadas, ¿ya? Podría tener también que los bacilos gram positivos sean los que estén elevados o que los cocos gram positivos sean los que estén elevados, ¿ya? Cualquiera de los tres. Si yo no tengo a mis bacilos gram negativos en mayor proporción, yo puedo sufrir una disbacteriosis de cualquiera de los tres tipos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se detecta esto? Pues se realizará como una práctica, un coprocultivo normal, sembrar en Maconque y SS, muy poco siembran en el agar sangre, y se siembra en caldo selenito para tratar de investigar si se trata de salmonela, ya para recuperar salmonela. La siembra es normal, ustedes ya se lo saben. No creo que le pregunte la verdad de esto, de cómo son las colonias de salmonela, esto es bacterio 1, ¿ya? Eso sería disbacteriosis. Nos pasamos un poquito ya a la teoría de bacterias de crecimiento difícil. Ahora, lo que yo les decía en estas bacterias de crecimiento difícil, por si acaso todas son bacilos o cocobacilos gram negativos, esa es una característica común de todas estas bacterias de crecimiento difícil. Todos son aerobios estrictos o podrían llegar a ser anaerobios facultativos. Todos son intracelulares facultativos, ¿ya? Y todos son inmóviles. Estas son características en común de todas estas bacterias. Ahora, ¿por qué se las llama bacterias de crecimiento difícil? Porque yo a estas bacterias, uno, le tengo que dar más tiempo de incubación de lo normal. Yo puedo tener bacterias que se desarrollen a las 24 horas, que esas son las comunes que pueden encontrar en el laboratorio, ¿no? Pero estas bacterias yo necesito darle más tiempo, porque a las 24 horas no se me va a desarrollar. Si se me desarrolla en poca cantidad que tampoco es suficiente. Yo necesito tener buenas colonias para poder hacer mis pruebas, ¿ya? Entonces, ese es el principal requisito de de estas bacterias, que necesitamos darle más tiempo de incubación. Otro punto es que necesitamos darle un ambiente especial. Algunos necesitarán microfilia, otros necesitarán un ambiente húmedo. Otros necesitarán quizá un poquito más menos de oxígeno, ¿ya? Ahora, y aparte el tercer punto es que algunas de estas bacterias pues van a necesitar nutrientes especiales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos tres puntitos, veamos cómo es, qué características tienen estas bacterias de crecimiento difícil. Brucela, vean, puede desarrollarse de 2 a 4 días hasta 21 días puede desarrollar las colonias, o sea que tarda bastante. Necesitamos darle microfilia y en este caso no necesitan sí, nutrientes especiales. El agar en el que podemos sembrarlo, agar sangre, agar chocolate, caldo BHI, agar Brucela, ¿ya? Para bordetela se desarrolla 2 hasta 7 días y la bordetela necesitaría un ambiente un poquito húmedo, ¿ya? Un entorno un poco húmedo. Lo que se hace es a veces agarrar una bolsa y rociarlo con agüita y se coloca ahí dentro los medios. Se le da su entorno húmedo, ¿ya? Un nutriente especial que puede tener es el almidón o el carbón vegetal. Y para la bordetela siempre se utiliza o el agar Border Joe o el agar Regan Lower. ¿Ya? Esos son los medios que a veces les puede llegar a preguntar qué medio se utiliza para cultivar la bordetela pertussis. Tenemos el Border Joe y el medio Regan Lower. ¿Ya?
Haemophilus influenzae sabemos que pueden llegar a tardar, el influenzae puede tardar de 2 incluso hasta 3 días, algunos pocos desarrollarán 24 horas, y el Ducrey que tarda hasta 7 días. El ambiente tiene que ser con microfilia y los nutrientes especiales que tenemos que proporcionarle el factor 5 y el factor 10. Los agares recomendados, agar sangre y agar chocolate, principalmente agar chocolate. La pausterela, que tarda de 2 incluso hasta 3 días, algunos 24 horas. Y en la pastorela podría darse, casi no es tanto como de crecimiento difícil. Nomás la pausterela es que tenemos que darle un poquito más de tiempo, 2 hasta 3 días. El medio recomendado, agar sangre y agar chocolate. La francisela necesita de 2 hasta 5 días, un poquito más de tiempo. No necesita condiciones especiales. Y acá sí necesitamos darle fuentes de hierro, ¿ya? Fuentes de hierro compuestos con sulfuro y cisteína. Muy bien. Esto es otro punto importante que yo he visto que les consulta bastante en sus exámenes, que tienen que saber cuál es el hábitat, ¿ya? O la fuente de infección de estas bacterias. Por ejemplo, la brucela se puede encontrar en todos estos animalitos, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos, ¿ya? Esa es la brucela. ¿Y qué puede llegar a producir? La famosa brucelosis, una fiebre ondulante que viene y va, y cuando vuelve es más fuerte, ¿ok? La Bordetella pertussis, que el único hábitat y reservorio son los humanos, ya las personas, los humanos. ¿Y qué es lo que produce la Bordetella pertussis? La famosa toferina, que una complicación de la toferina pueden ser bastantes complicaciones, pero una de las complicaciones principales de la toferina es que por toser tanto se produzca un prolapso rectal, bueno, o una neumonía, o una otitis. Haemophilus, que solamente está como reservorio igual a los humanos, ¿ya? El Haemophilus influenzae es el principal agente serotipo patógeno del Haemophilus, el tipo B, Haemophilus influenzae tipo B. Ese es el que puede llegar a ocasionar la meningitis, la neumonía, la epiglottitis. Ya ese es el serotipo patógeno de los Haemophilus. Y en el caso del Haemophilus ducreyi, que también está como reservorio de los humanos, este Haemophilus ducreyi produce el famoso chancro blando o chancroide. Ya es una úlcera que se forma en el genital, el chancro blando. La pausterela generalmente se encuentra en la cavidad oral o tracto respiratorio de algunos mamíferos y aves, ¿ya? La Francisella tularensis, ya aquí es lo que vamos a encontrar en conejo, en liebre, en ratones e incluso en la garrapata. Muy bien. Que prácticamente la garrapata es que va y transmite esta bacteria al conejito, ratón y demás. Ahora sí. Bueno, las brucelas. El género Brucella se va a caracterizar porque cuando yo quiero hacerle una prueba, ya son inmóviles y son ureasas positivos y son nitratos positivos, ¿ya? Acá lo importante es saber los posibles reservorios, que ya sabemos que pueden estar en bovinos, pueden estar en caninos, pueden estar en porcinos, ya puede estar en caprinos, cabras o ovejas, roedores. ¿Qué es lo que produce esta bacteria? La famosa brucelosis, ¿no? Que es una infección que puede ser aguda, pero que luego posteriormente es brusca y se vuelve crónica. Los síntomas y la potencia de la infección aumenta considerablemente. Y generalmente se produce por consumir alimentos que están contaminados y sin pasteurizar, ya leche o queso sin pasteurizar, o también por estar en constante exposición a animales que están infectados. Esto generalmente lo vamos a llegar a ver en campo
o quizás en el matadero, ¿no? Que pueden estar en contacto con estos animales infectados. Y bueno, ya de manera aquí en la ciudad podría darse que se nos dé esta infección cuando lleguemos a consumir estos alimentos, leche y derivados que estén sin pasteurizar, ¿ya? La bordetela, aquí la principal especie es la bordetela pertussis, causa la tosferina o coqueluche, ya es una tos paroxística intensa que viene por episodios fuertes y una de las complicaciones es justamente el prolazo rectal o podría llegar a producir una hernia incluso en la cavidad abdominal de tanto toser y toser fuerte hasta quedar sin oxígeno, se produce la hernia en la cavidad abdominal o podría producir el prolazo rectal, ya en los niños principalmente afecta. Medio de cultivo en el cual lo podemos aislar, el agar bordeaux y el regan lower. Los hemófilos, que ya lo hemos visto, hemófilos tenemos diferentes serotipos. El más importante siempre es el serotipo B porque es el más patógeno, es el que tiene esta cápsula. El serotipo B tiene la cápsula PRB, polirribosa ribitol fosfato, ¿ya? Por eso es que es el más patógeno y es que llega a producir las neumonías, las meningitis, la epiglotitis, entre otros. Generalmente también en niños, algunos recién nacidos, y bueno, la epiglotitis y demás en niños pequeñitos de 3 a 5 meses. Amorphous ducreyi, que es Amorphous ducreyi, ustedes ya saben de que produce el famoso chancro blando. Es una úlcera genital blanda y dolorosa, con bordes que son difusos. ¿Ya? Ay. La pausterela, que dentro de estas pastoreras la principal especie es esta de acá, la multósida, es la que he visto que nombra más comúnmente, Pastorela multósida. Reservorios, no se olviden, mamíferos y aves que están en su cavidad bucal. Y generalmente esta Pausterela lo vamos a encontrar infectando tejidos blandos o en infecciones por mordedura, ¿ya? Podría llegar al pulmón y luego diseminarse y llegar a las meninges y producir una meningitis. La francisela, que en esta francisela nosotros ya sabemos que los hospederos pueden ser el conejo, la liebre, el ratón y la rata, y que por medio de una pulguita nos llega a picar a nosotros, ¿ya? Eso no, perdón, pulga, una garrapata, que por medio de una garrapata puede llegar a infectarnos a nosotros por ese vector, ¿ya? Por la garrapata. Ahora, ¿qué es lo que produce? Produce la famosa tularemia. Que la tularemia es una úlcera que se puede formar en unos ganglios y la fiebre ondulante que viene y va, viene y va. ¿Ya? Ay, bueno, ya me cansé, chicos. ¿Qué más me falta? Ya vamos a avanzar Corynebacterium y Listeria, después vemos algunos modelos de exámenes. Corynebacterium diphtheriae es un bacilo gram positivo, un poquito diferente a los otros porque tiene un borde un poquito más ancho, como un mazo. Y cuando lo veamos en el microscopio, tiene un aspecto de letra china, ¿ya? Este Corynebacterium lo que causa es la famosa difteria. La difteria es una faringitis que en la faringe se forma una placa, ¿ya? Una placa pseudomembranosa. Es un conjunto de moco, de células epiteliales, de leucocitos que están unidos, ¿ya? Eso es lo característico de la difteria, la placa pseudomembranosa. Y muchas veces puede llegar a producir una obstrucción de la vía respiratoria. Ahora, ustedes nunca toman la muestra, en este caso lo hace el médico porque puede llegar a sangrar y bueno, a nivel ya de una hemorragia a ese nivel, el que va a actuar es el médico. Esta bacteria se caracteriza porque forman estas toxinas, la toxina distérica.
Es una proteína conformada por cuatro subunidades, 2A y 2B. Ya lo que sucede es que las dos subunidades 2A lo que hacen es penetrar al citoplasma y es prácticamente quienes producen la necrosis. Y el 2B es los que se unen a los receptores. Entonces, estas proteínas están unidas y la sección del 2B es la que se une al receptor, ingresa y luego se desprende y deja libre al 2A que va a producir la necrosis. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Nos vamos con la listeria. No, no sé si le entra listeria. ¿Le entra listeria, por si acaso? Y Sí, auxiliar. auxilio. Levanta la listeria. Bueno, la listeria también es un bacilo gram positivo, ¿ya? En este caso, la listeria tiene la característica de que puede desarrollarse en ambientes fríos. En una de las pruebas justamente es que yo lo hago su cultivo en la ladera, ¿ya? Y si veo desarrollo, puede ser listeria. No forman espora, igual el Corynebacterium son bacilos gram negativos que no forman, perdón, bacilos gram positivos que no forman espora. Y en este caso la listeria es móvil porque tiene flagelo. Ahora, ¿qué es lo que produce esta listeria? Produce una listeriosis y las principales pacientes que puedan llegar a sufrir esta listeriosis son, uno, las mujeres embarazadas, no tanto la mujer embarazada, sino el recién nacido que puede desarrollarse por parto natural. Y si la mujer embarazada tiene la listeria, pues entonces puede provocar justamente meningitis y sepsis. Ya, e incluso podría llegar a producir abortos espontáneos. ¿Ya? Y en caso de adultos inmunodeprimidos, pues igual va a producir su meningitis y su sepsis. Ahora, la listeria, cuando hay un paciente infectado, generalmente yo voy a poder encontrar antígenos o anticuerpos contra la listeria en todo el organismo. Yo puedo observarlo en la saliva, en la secreción vaginal, en la sangre. Voy a encontrar en casi toda la parte del cuerpo la antígeno de la listeria. Muy bien, nos pasamos ya a modelos de exámenes para cerrar. ¿Quién me está leyendo la pantalla? ¿Dónde está? Aquí está. Veamos este modelito. Bueno, no sé si me voy a meter en problemas por compartir modelos, pero que no. Aquí está. Bueno, escriba dos complicaciones a nivel abdominal. Bueno, ya sabemos, esas son las hernias y lo que es el prolapso rectal. Otra complicación por Bordetella pertussis, por la tosferina, es una neumonía, una otitis. ¿Ya? Pero a nivel abdominal es el prolapso rectal y la hernia. Infección más frecuente originada por cepas de Haemophilus del tipo B. Otitis media. La conjuntivitis también podría llegar a producir sinusitis. Mm, no, ninguna. Generalmente aquí es la meningitis, ya, la neumonía y la epiglottitis. La acción patógena originada por enterotoxina que causa diarrea. Aquí tenemos a Campylobacter, está bien. El Virus cholerae también está bien. La Pleischmonas y está bien, todas, está bien, todas. Cite nombre de microorganismo que guarda estrecha relación con la inflamación gastroduodenal y ulceración. Ese es el Helicobacter pylori, ¿no? Está muy relacionada el Helicobacter pylori con la formación de úlceras y la inflamación de la mucosa gastrointestinal. Método de diagnóstico invasivo, esa es la endoscopía. El carbunco es una zoonosis que afecta tanto a humanos como animales. Indique las dos principales vías para adquirir
la infección. Podemos tener, son tres, ya son tres. La vía cutánea por inoculación directa. Podemos tener la vía oral cuando yo consumo alimentos contaminados y podemos tener, en el caso de que se use como arma biológica, la vía respiratoria, ¿ya? Pero aquí no dice de vía como arma biológica, entonces sería la vía local cutánea directamente y la vía oral. Niño de 10 años acude a emergencia con tos, placas grisáceas en zona faringoamidalar, fiebre, caimiento, se solicita cultivo, tan, 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 tan. Bacilos gram positivo, esto es el Corynebacterium diphtheriae. ¿Por qué es Corynebacterium diphtheriae? Por esto, lo que dice placas grisáceas en la zona faringoamidalar. Esa es la placa de pseudomembrana que se forma en la faringe. Entonces, ustedes ven eso, eh, es una difteria. Cite la técnica de laboratorio para diferenciar cepas toxigénicas de las no toxigénicas, eso busquémoslo. La verdad, es algo que se me va. A ver, podemos buscarlo. Aquí está, dice test de ELEC, inmunodifusión, ¿ya? O el efecto, el test de ELEC, ya, ese es el test de ELEC, la respuesta. Test de ELEC para detectar cepas toxigénicas. La brucelosis se diagnostica generalmente por un hemocultivo, aunque puede ser también por una PCR. Igual puede ser por, no seroaglutinación, pero sí pruebas serológicas, ¿ya? Ahí tenemos un montón de pruebas serológicas para brucelosis. Yo le colocaría todo, todo, porque si cuando produce la fiebre ondulante está produciendo una bacteremia y va a producir fiebre. Hemocultivos sí, PCR también y pruebas serológicas también, todas. La Bordetella pertussis ayer inicialmente al epitelio ciliado, tan, 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 tan. Dice, integración de, a ver, esta interacción con las células epiteliales mediadas por la adhesina proteica. Ah, la pinta. No creo que tenga Frimbia. Estamos con Bordetella. A ver, Bordetella pertussis. O bien puede ser fimbria o una mucosa que tenga. Hemaglutinina filamentosa. Aquí está hemaglutinina filamentosa, está bien. Esta de aquí era. A ver, yo tengo otros de aquí antes que se acabe. Ya estamos con menos de un minuto. Medio de cultivo adecuado para el cultivo de Haemophilus ducreyi es el agar, el sangre o también el chocolate principalmente. Chocolate. ¿Ya? Los dos en realidad. El sangre igual puede desarrollarse, pero de manera general el Haemophilus es siempre los chocolates y lo dejamos hasta 7 días. Desinfección es la destrucción, ya saben ustedes, de todos los microorganismos, pero menos las esporas bacterianas y las